Las luces de algunas casas en la aldea resurgieron entre la oscuridad nocturna como respuesta a una sucesión de alaridos que anunciaron el regreso del joven Ignacio Salazar. ¡Ayuda! ¡Por piedad! ¡Ayúdenme! ¡Estoy muriendo! Quienes atendieron a su llamado quedaron boquiabiertos al ver a tan pacífico personaje malherido, con la ropa hecha jirones y teñida con su propia sangre. Horror púrpura. El médico del lugar fue quien salió corriendo para rodearlo con ambos brazos justo antes de su inevitable desmayo. Miren eso, creo que está despertando. Cuando recobró el conocimiento, distinguió varios rostros familiares que lo miraban desde el pie de la cama. Espero que se encuentre bien. Bendito sea el Señor. Aún se encontraba mareado y a pesar del recién aparecido vendaje que envolvía la mayor parte de su torso, podía sentir un dolor intenso recorriendo los músculos y la superficie de su piel. El incómodo silencio reinante fue interrumpido súbitamente por la preocupada voz del médico, mientras Ignacio luchaba por aclarar su vista. Esas no son heridas comunes. Apuesto a que no fueron hechas por un animal del bosque. Quizá piense que soy un entrometido, pero si planeo ayudarlo, necesito saber qué le sucedió. No sabría cómo explicar algo que no he llegado a comprender del todo, y si lo intento, probablemente suene como un loco. He tratado muchos casos a lo largo de mi vida. A estas alturas es difícil sorprenderme. El médico acercó un vaso con agua a su nuevo paciente, y este lo bebió completo en un instante. Por unos momentos, perdió la vista en un rincón de la habitación antes de responder. Está bien. Solo espero que al escuchar mi relato puedan ayudarme en mi intento por comprender lo sucedido. Adelante. No sé si pueda recordar con detalle el orden de los acontecimientos, pero comenzaré con el último recuerdo intacto. Tiene toda nuestra atención. Bien. Yo regresé del trabajo después del mediodía y entré a la cocina esperando encontrar a mi esposa Lana, pero eso no ocurrió. En su lugar, hallé un trozo de papel recién cortado, donde por medio de palabras cuidadosamente escritas, explicaba que había ido a la zona boscosa con intención de recolectar algunas setas comestibles. Aquello no me pareció extraño, pues es para ella una práctica común. Sin embargo, ya que no suele tardar en llevar a cabo dicha labor, fui asaltado por la preocupación cuando el sol comenzó a ocultarse. Los malos pensamientos invadieron mi cabeza poco a poco, así que resolví tomar mi arma y una linterna e ir en su búsqueda sin más. Conozco bien la ruta que acostumbraba seguir, por lo cual la inminente negrura no fue un problema difícil de superar. Caminé durante horas, haciendo frente a las bajas temperaturas, llamándola tantas veces como me fue posible. ¡Lana! ¡Lana! ¡Responde! Ella no respondió en ocasión alguna, pero nunca pensé en rendirme. Habiendo dejado muy atrás la entrada a ese misterioso lugar, hice un horrible descubrimiento. La cesta de mi esposa yacía volcada sobre la tierra al pie de un árbol gigantesco. Las setas que transportaba estaban dispersas en el suelo y algunas de ellas habían sido pisoteadas, quizá por mi propia esposa, mientras intentaba huir de algo. El temor se apoderó de mí y por un tiempo estuve tan ocupado pensando en toda clase de desgracias que solo al apartar la luz de la escena del crimen, distinguí la presencia de una extraña sustancia que producía un tenue resplandor de color casi púrpura.
¿Una sustancia? ¿Podría, por favor, ser más explícito? No era líquida. Más bien, se trataba de una especie de polvo conformado por diminutas partículas luminiscentes. Muy interesante. Continúe, por favor. Estuve a punto de tomar una muestra con mis manos para analizarla más de cerca, pero antes de tocarla, un horrendo gruñido surgió de algún lugar entre los árboles. A pesar de mi deseo de huir, pensé que aquella bestia, o lo que fuera, podía ser la responsable de la desaparición de mi mujer. Así pues, desenfundé el revólver y caminé con sigilo hacia la espesura. No pasó mucho tiempo hasta descubrir que los abundantes hilos sedosos suspendidos de algunas ramas cercanas no eran vestigios de telarañas destrozadas como había pensado, sino cabellos, largos y finos cabellos, parecidos a los de mi esposa. Quisiera decir que esa fue la peor parte, pero nada me hizo estremecer más que el evidente rastro de sangre con el que la bestia había marcado su paso. Mientras avanzaba, distinguí más de esas partículas luminiscentes incrustadas en la sangre a mi alrededor. De pronto, el gruñido se dejó escuchar, más cercano y violento. Mi vista se apartó del camino buscando el origen del estruendo. Fue entonces cuando encontré la cueva, la guarida del monstruoso ser. Aunque asustado, estaba decidido a averiguar el paradero de Lana, aun si ella ya no estaba con vida. Caminé hacia el acceso y me adentré en sus fauces, sujetando el revólver con una mano temblorosa. Los restos de animales brutalmente desmembrados fueron para mí una clara advertencia de lo que hallaría más adelante. Un arroyo de sangre fluía hacia el interior, como mostrándome el camino. En algún punto percibí el mismo resplandor púrpura propio de la sustancia extraña proveniente de un rincón a un costado del pasadizo rocoso. Me pareció distinguir la forma de un hongo comestible en el centro de la extraña luz, como si fuera dicho organismo el que la producía. Sentí curiosidad por aquello, mas mi determinación fue superior. Avancé sin detenerme y más pronto de lo que esperaba, llegué al final de la gruta. No conozco palabras para describir la sensación que provocó en mí el hecho de ver a mi mujer, aún con vida. Se encontraba sentada en la tierra, de espaldas, con las ropas manchadas de sangre y barro. «Lana, no puedo creerlo. ¿Te encuentras bien?», dije en voz baja, con el temor de ser escuchado por la bestia. Ella giró la cabeza con un movimiento brusco, mostrando una apariencia aterradora. De su boca escurría la sangre de la inocente liebre, cuyo cadáver sostenía con las manos, y por sus ojos asomaba el resplandor purpúreo que había visto previamente. Se levantó de un salto y arrojó los restos del animal hacia un rincón, antes de emitir el salvaje gruñido, ya conocido por mis oídos. No podía creerlo. La bestia, a la que tanto había buscado, se encontraba frente a mí, compartiendo cuerpo con mi amada. La escena me dejó petrificado, incapaz de huir, cuando ella se abalanzó sobre mí, corriendo sobre sus 4 extremidades. Tan pronto me derribó, clavó sus dientes en mi carne y comenzó a arrancarla a trozos. No pude apartarla con mis brazos, pues su fuerza era desmesurada. La mezcla de sangre y saliva que salía de su boca goteaba sobre mi rostro horrorizado, mientras intentaba encontrar una explicación para tan funesta pesadilla. Mi querida Lana me estaba despedazando vivo, así que no tuve más opción que utilizar mi último recurso. Disparé 3 veces contra ella,
y solo una de las balas logró herirla, pero eso no la detuvo. Abrí fuego 2 veces más, dando en el blanco en ambas ocasiones. Entonces, ella salió corriendo de la cueva, dejándome ahí, solo y con heridas de muerte. Recuerdo muy poco sobre mi regreso. Solo sé que caí en varias ocasiones y de cuando en cuando me estremeció la idea de ver mis intestinos salir por los agujeros en mi abdomen. Solo el deseo de volver impidió que me desplomara y muriera entre los árboles. Y ahora estoy aquí, lamentándome por haberla herido, pero agradecido con el Creador por haberme permitido sobrevivir a su ataque. Quizá les parezca una locura, pero así fue como sucedió. No los culparé si no creen en mi historia, en especial porque no tengo una explicación para esta pesadilla. El médico se levantó de su asiento, dejando ver a todos el espanto en su rostro. Yo creo en su historia, señor Salazar. Incluso tengo una hipótesis al respecto. Esa sustancia que usted describe y el hongo bioluminiscente, me parece haber leído sobre ellos en los escasos textos históricos de estas zonas. Estos organismos, supuestamente inexistentes, forman parte de una leyenda olvidada que asegura eran temidos por las antiguas civilizaciones, las cuales las conocían con un nombre que más tarde sería traducido e interpretado como los hongos del diablo. Estos segregan una gran cantidad de esporas cuya apariencia coincide con su descripción de la sustancia resplandeciente. Al ser inhaladas en cantidades suficientes, provocan un daño irreversible en el cerebro y convierten al anfitrión en un animal salvaje, dominado por la ira y una insaciable sed de sangre. Es como si las víctimas fueran poseídas por un demonio. Si lo que relata es verdad, entonces la leyenda también lo es, y su esposa debió encontrarse con uno de estos organismos mientras recolectaba setas comestibles. Quizá inhaló sus esporas por accidente, y en poco tiempo la mujer que usted conocía dejó de existir. Lamento mucho su pérdida. Si ella sigue viva, lo mejor es alejarse para siempre. Mientras tanto, solo nos queda esperar a que esos malditos hongos no vuelvan a crecer. Solo Dios sabe lo que pasaría si sus malignas esporas se dispersan por el aire que respiramos. Tras escuchar las palabras del médico, Ignacio permaneció en silencio, pensativo, dando vueltas a la horrible posibilidad de haber inhalado algunas de aquellas esporas.